polémicas las encontramos también en el Talmud. Ustedes habrán leído o escuchado esta expresión: todo Israel yesh lahem helek la'olam haba. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero. Sin embargo, justamente en esa sección dicen, hay algunas personas en particular, o sea, hay unos judíos que no van a participar del mundo venidero. Las críticas contra ciertos sectores israelitas, como ven en la pantalla, también se encuentran registradas en el Talmud. En otras palabras, que la literatura rabínica evidencia que había enfrentamientos entre los maestros alrededor de justamente esta época aproximadamente. Les traigo como ejemplo la cita de Sanhedrin, Tratado Mishnaico, capítulo 10, sección 1, también en el Tratado Yadaim, capítulo 4, sección 7 al 8. Curiosamente es en el propio Talmud donde un rabino llamado Yehoshua también, Yehoshua, hijo de Hananía o hijo de Ananías, hizo una crítica muy fuerte sobre lo que él llamaba la plaga de los fariseos, que según este Yehoshua, hijo de Ananías, trae la destrucción del mundo. Y la crítica que hace es justamente a la hipocresía con la que los fariseos llevaban a la práctica los mandamientos. Y se debe leer en el mismo contexto. O sea, a pesar de que esta cita del tratado talmúdico en que este rabino Yehoshua, hijo de Hananía, habla aparentemente en términos generales acerca de la plaga que son los fariseos, hay que entenderlo siempre no en términos generales, sino a un problema, como les decía, en esencia, dentro del movimiento de los fariseos, que hacía que muchos de sus miembros actuaran de manera, como dije, con un pietismo extremo, hipócrita y legalista. Inclusive, como ven en pantalla, hay algunas secciones de los profetas en los que también ellos critican al pueblo de Israel, y no podemos suponer que, por ejemplo, en el caso que tenían las notas de Ezequiel, capítulo 2, verso 3, que el hecho de que Ezequiel llame al pueblo rebeldes, israelitas rebeldes, eso signifique que todos los israelitas eran rebeldes y que el único temeroso y santo delante de Dios era Ezequiel. Por supuesto que no. Así que hay que siempre considerar esto. Lo mismo en el libro de Oseas 1:2, donde hay una fuerte crítica para el pueblo de Israel. De hecho, se escribió de ellos en el periodo o en diferentes periodos donde el pueblo de Israel se había descarriado del camino de la Torá. Y la pregunta es, ¿habían estudiosos? Sí. ¿Habían temerosos? Sí. Pero existía también corrupción. Entonces, para que puedan apreciar que en el pueblo judío existían enfrentamientos entre los diferentes maestros o grupos, les traía, por ejemplo, el tratado de Yadaim, capítulo 4, donde el Talmud registra polémicas entre saduceos, fariseos y otros maestros que podemos identificar como sabios o eruditos. O sea, justamente lo que aparece en el llamado Nuevo Testamento, en los evangelios. Estas polémicas las encontramos también en el Talmud. Inclusive voy a leer para ustedes la cita que se encuentra en el Tratado Sanhedrin, sección 10, donde dice, ustedes habrán leído o escuchado esta expresión: todo Israel yesh lahem helek la'olam haba. Todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero. Porque citan una porción de los profetas que dice, todo tu pueblo son justos. Todo tu pueblo son tzadikim. Significa que todo Israel es aceptado por parte de Hashem, pese a que unos no cumplan con todos los mandamientos, no sean tan piadosos, pero todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Sin embargo, justamente en esa sección de Sanhedrin 10, dicen, hay unas personas en particular, o sea, hay unos judíos que no van a participar del mundo venidero. Y leo para ustedes estas excepciones, según los sabios aquí mencionados. Por ejemplo, la persona que dice que no hay resurrección de los muertos mencionada en la Torá, o sea, que el concepto de la resurrección de los muertos no se deriva de la Torá, esa persona, según el dictamen de Sanhedrin 10, no tiene acceso
al mundo por venir. Y la referencia no es a un gentil, sino a un miembro del pueblo de Israel. Otro, persona que no tiene acceso al mundo venidero según la concepción de Sanhedrin 10, el que dice que la Torá no se originó del cielo. Luego, el epícoros tampoco tiene acceso al mundo venidero. El epícoro es la persona que, digamos, trata a los eruditos de la Torá y a la Torá misma con desprecio, o sea, que no lo valora, que piensa que todo eso es fantasía o mentira o engaño, o simplemente una tradición de los abuelitos. Esa persona, epícoros, no tiene acceso al mundo venidero. Y agrega entonces Sanhedrin 10 la crítica que hace Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, además de estos ya mencionados, el que lea literatura externa no tiene acceso al mundo por venir. Literatura externa, hay una serie de discusiones a qué significa en realidad. No tiene sentido que lo analicemos hoy, solamente quedémonos con este análisis. Literatura externa a lo que concebía los sabios de la escuela de Akiva. Luego dice a Rabbi Akiva, también el que susurra invocaciones sobre una herida, o sea, una persona enferma o herida, y alguien susurra Éxodos 15:26, que dice que la enfermedad que Hashem le dio a los egipcios no se la dará a los israelitas, pues el que invoque o emplee esta oración como especie de mantra, tampoco tendrá parte en el mundo por venir. Y finalmente, tras Rabbi Akiva se da la opinión de un rabino llamado Abba Shaul, quien dijo, el que pronuncia el nombre inefable de Dios, tal como está escrito con sus letras, no tiene parte en el mundo venidero. En otras palabras, que como podemos escuchar y apreciar, los ataques, las polémicas entre judíos no es nada extraño. Por lo tanto, creo que es abusar el texto, creo que es sacar el texto de contexto, me refiero a los llamados evangelios, cuando se le tachan de antisemitas simplemente porque Josué o algún discípulo hace críticas sobre otros grupos judíos, aunque estos sean, digamos, piadosos, observantes de la Torá. Lo mismo acabamos de leer. Aunque el judío sea observante de la Torá, como en el caso, digamos, observante o que trate de observar la Torá, o sea, que él se identifique como un piadoso, como en el caso del movimiento de los saduceos. Ellos decían vivir la Torá y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Así que según el dictamen de Sanhedrin 10, los saduceos no tienen parte en el mundo por venir. Y seguramente nadie identificaría las palabras de Sanhedrin 10 como un texto antisemita, simplemente porque diga que los judíos que no creen en la resurrección no tienen acceso al mundo venidero. Pues lo mismo tenemos que considerar cuando leemos críticas internas en el texto de los llamados evangelios. Son críticas entre familia, críticas dentro del pueblo de Israel. Los escritos de los discípulos evidencian que no hubo enemistad total entre Josué y los fariseos. O sea, vamos ahora a manifestar claramente con evidencia lo que anteriormente les estaba diciendo. Ejemplos, lo ven en pantalla, Lucas 13:31, no lo vamos a leer todo, solamente recordar el evento cuando los fariseos advierten a Josué que Herodes quería matarlo. Esto indica una preocupación por parte de la seguridad de Josué, por parte de algunos de los fariseos. En lugar de verlo o querer verlo destruido, muerto, crucificado, como algunos sí quisieron, este grupo no. Mateo 23:2, ya lo mencionamos, cuando Josué dice que hay que obedecer lo que los fariseos y los eruditos transmiten cuando están en la silla de Moisés. O sea, cuando están leyendo la Torá, hay que obedecer lo que dice, lo que transmiten ellos. No la aplicación, sino la transmisión de la Torá. Recuerden, en aquel entonces no todo judío tenía un libro de la Torá en su casa, sino que dependía de la asistencia a la sinagoga, las cuales estaban pues formadas por los eruditos, los que conocían el texto de la Torá. También en Juan 3:2 se nos habla del famoso Nagdimón,
o Nicodemo, en español un líder llamado líder entre los fariseos que vino a hablar con Yehoshua, admitió que Yehoshua era una persona enviada por el Todopoderoso y Yehoshua, según leemos, no despidió a Nacdimón, no lo expulsó, ni lo trató mal para nada, sino que estableció un diálogo muy respetuoso para con él. Lo mismo leemos en Filipenses 3:5, donde se menciona a Saúl de Tarso. Después de que él vino a ser un discípulo de Yehoshua, él todavía se consideraba a sí mismo fariseo. Si fuese un pecado, por así decirlo, ser fariseo y ser miembro del movimiento de Yehoshua de Nazaret, pues evidentemente Pablo no hubiese dicho tal cosa o afirmado tal cosa en esta carta. Lo mismo se transmite en el libro de Hechos capítulo 15, verso 5, en la reunión en la comunidad de Jerusalén, donde se dice que habían muchos fariseos que pertenecían al movimiento de los seguidores de Yehoshua. En otras palabras, se podía seguir a Yehoshua y ser fariseo. Solamente había que corregir aquellos desperfectos que tendría las prácticas farisaicas.